¿Sabes que habían invitado a un pastor ahí de cacería? Bueno, si me escuchan, la Sociedad Protectora de Animales va a censurar esta anécdota. Pero habían invitado ahí de cacería a los hermanos de la iglesia, a los diáconos y servidores ahí de la congregación. Dice, pastor, tiene que venir con nosotros un día de cacería. Y los llevaron, consiguieron un guía que los iba guiando, hicieron un viaje a África y estaban allí en la plena aventura de cacería y apareció un animal y todos tiraron a la vez y el animal cayó. Y entonces empezó la discusión, ¿quién lo mató? Y entonces el pastor dice, fui yo el que lo mató, fue mi bala. Y otro decía, no, fui yo el que lo mató. Y otro decía, fui yo el que lo mató. Y entonces el hombre que los guiaba, el experto, dice, espere, déjeme que yo analice el animal, yo les voy a decir quién lo mató. Y se acercó al animal que estaba muerto, lo miró y dice, no hay ninguna duda, el que lo mató fue el pastor. Y todos preguntaron, ¿y por qué? Y dice, porque mire, la bala le entró por un oído y le salió por el otro. Bueno, los pastores estamos acostumbrados a eso, ¿eh? A veces sentimos que lo que nosotros decimos entra por un oído y sale por el otro. Yo espero que no va a ser así aquí, ¿no es cierto? Vamos a retener lo que el Señor nos dé en esta mañana. Amén. Vamos a apropiarnos de la palabra de Dios. No tengo otro mensaje que sea la palabra de Dios, así que te invito a que abramos juntos la palabra de Dios. Primer libro de Corintios, el capítulo 10. Y juntos vamos a leer la palabra de Dios y juntos vamos a deleitarnos en su palabra. Te voy a pedir que todo el tiempo tengas abierto así el texto a la vista para que puedas ir atendiendo a cada una de las frases que el apóstol Pablo nos da, guiado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 10. Y quiero responder esta pregunta en esta mañana. Estamos hablando de construir la vida sobre fundamentos sólidos, sobre convicciones. Y me gusta mucho que han puesto convicciones y no creencias. Porque la creencia es algo que tú sostienes. La convicción es algo que te sostiene a ti. Son dos cosas diferentes. La creencia es algo que tú sostienes, la convicción es algo que te sostiene a ti. Sin embargo, muchas veces nosotros nos hemos propuesto convicciones en nuestra vida, hemos tomado compromisos, hemos tomado decisiones de fe, hemos dicho voy a vivir de esta manera para Dios, quiero trabajar y quiero caminar de esta manera, pero muchas veces tropezamos en el camino. Y muchas veces eso que nos habíamos propuesto quedó simplemente en un simple deseo, en una simple proposición que nunca se cumplió. Y la pregunta es, ¿por qué si nosotros no queremos caer? ¿Por qué si queremos construir sobre un fundamento firme y sobre convicciones sólidas, por qué caemos? ¿Por qué caemos? El apóstol Pablo va a responder esta pregunta en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. ¿Tienen todos abierto así? 1 Corintios capítulo 10. Muy bien, le voy a decir algo. Antes de empezar a leer el capítulo 10, usted tendría que leer los 9 capítulos anteriores. ¿Por qué? Porque originalmente la Biblia no fue escrita dividida en capítulos y versículos. En el año 1247, un obispo inglés llamado Steve Lenton, él tuvo la feliz idea de dividir la Biblia en capítulos y versículos para que para nosotros sea más fácil entenderlo. Los salmos originalmente no tenían número. Alguien decía, vamos a leer el Salmo Yahvé Roí. Y si usted no sabía qué salmo empezaba así, no sabía qué estaban leyendo. En cambio, ahora que dice número 23, el Salmo 23, alguien dice, vamos a leer el Salmo 23 y para nosotros es fácil. Encontrar un párrafo como el que vamos a leer es fácil porque la Biblia fue dividida en capítulos y versículos. Eso nos favorece la búsqueda del texto, pero nos perjudica en el hecho de que a veces no entendemos que lo que nosotros estamos leyendo está inserto en un contexto mayor que le da sentido a lo que estamos leyendo. ¿Se entiende? Cuando usted lee un texto en su contexto, cobra vida. Hay una gran diferencia. Cuando usted mira un texto y no lo mira en su contexto, es como que está mirando una película en blanco y negro.
Pero cuando la mira en su contexto, es como que está viendo la misma película, pero ahora la ve en color y en HD, en Full HD. Y cobra vida, tiene otro sentido. Así que para poder entender el capítulo 10, por lo menos vamos a ver lo que Pablo viene diciendo al final del capítulo 9. Mire con qué empieza él, cómo es la introducción al capítulo 10. Así que antes de leer el capítulo 10, para entenderlo, vamos a leer el capítulo 9, el verso 26. Dice así el apóstol Pablo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Tengo un propósito en mi vida, dice Pablo. No corro en cualquier dirección. No lucho dando golpes al aire, como hacen los boxeadores cuando están entrenando. Hay una técnica que usan los boxeadores que se llama hacer sombra. Es decir, están peleando pero no le pegan a nadie. Simplemente están simulando una lucha. Pablo dice, yo no estoy tirando puñetazos al aire. Dice el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo. Una expresión muy fuerte. Él no está queriendo centrar o dar un principio de ascetismo, de que tenemos que autoflagelar nuestro cuerpo. Él simplemente está diciendo, yo disciplino mi cuerpo. Yo pongo mi cuerpo bajo disciplina, como lo hace cualquier atleta y cualquier deportista. Y lo pongo bajo trabajo o en servidumbre. ¿Por qué? Ahora, note esta frase, la tiene que subrayar. No sea, dice Pablo, que habiendo sido yo heraldo o un maestro, no sea que habiendo sido yo un mentor para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow. Pablo tenía un temor en su vida. Y él decía, yo no quiero jugar con el pecado. Quiero vivir con convicciones sólidas en mi vida. No quiero jugar con el pecado porque tengo un temor. ¿Y cuál es tu temor, Pablo? Que a pesar de que yo he sido un maestro para otros o un heraldo, mi próximo pecado, si yo peco deliberadamente, si yo desobedezco a Dios, puedo quedar, ¿qué dijo? Eliminado. Ahora, él no está pensando que puede perder la salvación. No está tratando de eso. Él está diciendo que como corredor, en el contexto ha dicho que él corre, si yo no disciplino mi vida, a pesar de que yo haya sido un maestro para otros, puedo quedar descalificado. Esa es la palabra. La palabra eliminados allí quiere decir desaprobado. ¿Se acuerda cuando Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado? La palabra aprobado allí es dóquimos. Y aquí la palabra descalificado es adóquimos. Cuando le pone la preposición a, lo convierte en un sentido negativo. Y entonces lo que él quiere decir es, a pesar de que yo haya sido un maestro, no importa que yo haya sido un pastor, no importa que haya sido líder, un director de alabanza, un músico, un mentor, un maestro de escuela bíblica, un líder de jóvenes, no importa lo que haya sido, si tú juegas con el pecado, puede ser que Dios va a desaprobar tu vida y te va a descalificar. Wow. Nosotros no tenemos ese temor. Nosotros decimos, bueno, peco total, después confieso. ¿Por qué no tenemos ese mismo temor que tenía Pablo? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos idea quiénes somos, lo que el pecado hace en nuestra vida, y no tenemos idea de la santidad de Dios. Por eso Pablo decía, yo disciplino mi propia vida, pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido un maestro para otros, yo mismo sea descalificado, sea desaprobado. Y recuerda esto, todos los privilegios que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, si no tienes carácter como veíamos ayer, las bendiciones que Dios te ha dado no significan absolutamente nada en tu vida
si no vas a vivir con la convicción de vivir en santidad. Pablo dice, aún el privilegio de haber sido heraldo para otros no significa nada porque puedo ser desaprobado. Ahora, quiero que entiendas esto. Vas a ver ahí una diferencia, la vamos a tener en la pantalla para que la puedas entender. Para que quede claro que Pablo no está hablando de la salvación, él está hablando de que él sea desaprobado, que Dios ya no lo va a usar y no lo va a bendecir igual. Hay una gran diferencia entre la aceptación y la aprobación de Dios. Miren, la aceptación, en primer lugar, es por gracia. Pero la aprobación es por obras. ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios me acepte? Nada. Porque la aceptación no es por obras. Dice Efesios capítulo 1 que nosotros fuimos aceptados o fuimos aceptos en ¿quién? Dice Pablo, aceptos en el amado. Somos aceptados en Cristo, somos aceptados por la fe, por la gracia. No tengo que hacer nada para ser aceptado, pero la aprobación es por obras. La aprobación es por lo que yo haga. Recuerde que el tribunal de Cristo va a ser examinada tus obras. Alguna gente dice, no, pero yo creía que mi vida iba a ser examinada por mi fe. No, tu vida no va a ser examinada por tu fe. Tu vida va a ser examinada por tus obras. ¿Sabe por qué? Porque no hay forma de examinar la fe si no es a través de las obras. La única forma de examinar la fe, ¿cómo es? ¿Qué dice Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras, a ver. ¿Cómo demuestras la fe sin obras? No se puede. Por eso Dios va a examinar nuestras obras. Entonces, en segundo lugar, para que vean, tal vez ampliando un poco esta diferencia. En segundo lugar, la aceptación es algo que recibo. La aprobación es algo que yo debo procurar. Como le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es algo que tú debes procurar porque depende de cómo vas a vivir. En tercer lugar, la aceptación es por tener a Cristo, pero la aprobación es por imitar a Cristo. Lo vamos a ver esto a la tarde. Y tal vez creo que hay una diferencia más. Entonces la aceptación depende de Dios, pero la aprobación depende ¿de qué? De mi obediencia. Entonces, ¿entienden cuál es el principio hasta aquí? Pablo dice, yo disciplino mi vida. ¿Por qué, Pablo? Porque a pesar de que yo sea un líder reconocido en la iglesia, aunque yo haya sido un mentor para otros, un heraldo, un proclamador de la palabra, si yo no disciplino mi vida y vivo en santidad, temo que Dios me vaya a desaprobar. Y usted dice, pero Pablo, ¿es posible que alguien que haya sido llamado, que haya sido bendecido, que tenga dones, sea desaprobado? ¿Es posible? Sí, dice Pablo. Y les voy a contar una historia. Y ahora nos va a contar esa historia en el capítulo 10 para entender este principio que le he enseñado. ¿Entiende? Ahora él va a decir por qué. ¿Cómo es que alguien puede ser desaprobado? Y él les va a contar la historia del pueblo de Israel. ¿Tienen la Biblia el capítulo 10? Muy bien. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Empieza a contar, cuando él dice nuestros padres, ¿a quién se refiere? Al pueblo de Israel. Él dice, miren, yo no quiero quedar descalificado, no quiero ser desaprobado. Y usted pregunta, pero Pablo, ¿cómo es que puede ser desaprobado? Miren, fueron introducidos en un pacto, sin embargo, fueron desaprobados. Y él les va a decir los privilegios que ellos tuvieron. Tienen su Biblia ahí. Mire, cada vez que aparece la palabra todos, en el versículo 1, 2 y 3. A ver cuántas veces aparece la palabra todos. 3 veces. 4. ¿Quién da más? 5. ¡Wow! ¿Cuántas? 3, 4, 5. ¿Ves la importancia de leer con cuidado la Escritura? Porque si tú ves 3, vas a estudiar 3. Si ves 4, vas a estudiar 4. Si ves 5, vas a estudiar 5.
Es decir, tu profundidad en el estudio va a depender de lo que estás observando. Siempre el primer paso al estudiar la Biblia es una observación detenida del texto. Leerlo con cuidado. ¿Cuántas veces está la palabra todos? 4. 5. A ver, pónganse de acuerdo. Son 5 veces. Del 1 al 4. ¿Sí? ¿Qué dije? ¿Del 1 al 3? Soy yo el problema entonces. A ver. Del 1 al 4, está bien. Bueno, 5, muy bien. Entonces, cada vez que aparece la palabra todos, aparece un privilegio que el pueblo de Israel tuvo. ¿Estamos? La marcamos. Muy bien, ¿cuál es el primer todos? Todos estuvieron bajo la nube. Ahí va a tener la primera bendición que Israel tuvo. ¿Cuál fue el primer privilegio? El primer privilegio es que ellos tuvieron dirección. ¿Qué significa que todos estuvieron bajo la nube? Que Dios los dirigía. ¿Se acuerda que la nube les iba dando dirección? Cuando la nube de la presencia de Dios avanzaba, ellos sabían que el pueblo tenía que avanzar. Cuando la nube se detenía, significaba entonces que el pueblo se tenía que detener. Es decir, ellos pudieron conocer de manera visible la voluntad de Dios. Tuvieron dirección. ¿Y sabe qué? Eso no les dio temor. A pesar de que tuvieron dirección, desobedecieron a Dios. Préstame atención. Eso es exactamente lo que es la desobediencia. Nosotros también tenemos ese privilegio, dirección. Si tú tienes una Biblia, si tienes el Espíritu Santo, tienes la oportunidad de saber exactamente lo que Dios quiere. Y aún sabiendo exactamente lo que Dios quiere, muchas veces hacemos lo contrario. Eso es un desafío a su autoridad. Ellos tuvieron dirección, pero en segundo lugar, tuvieron otro privilegio. ¿Cuál es el segundo? Todos. Y todos pasaron el mar. Así que el segundo privilegio fue liberación. Cruzaron el mar, ¿qué significa? Porque antes, ¿dónde estaban? Antes de cruzar el mar, ¿a dónde estaban? Ahora, ¿qué significa esta expresión? Esto es identificación. Es una frase muy oscura, ¿eh? ¿Qué significa que fueron bautizados en Moisés? ¿Qué entiende usted por eso? ¿Cómo es que Israel fue bautizado en Moisés? Bautismo es identificación. Cuando nosotros hemos sido bautizados, dice la Biblia, hemos sido bautizados en Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, somos identificados en su muerte y en su resurrección. Ahora, ¿cómo es que Israel fue bautizado en Moisés? Es decir, Dios identificó a Israel en Moisés. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios trató a cada israelita como si estuviese tratando con Moisés mismo. Los identificó con Moisés, los bautizó en Moisés. ¿Entiende? Ahora, nosotros también tuvimos el mismo privilegio. Nosotros también fuimos bautizados en Cristo, no en Moisés. Tenemos identificación. Significa que Dios nos trata a nosotros ¿cómo? Como si estuviese tratando con su propio Hijo. Por eso nos ha llamado a nosotros hijos de Dios. Un privilegio que ni los ángeles tienen. ¿Sabe que los ángeles no se relacionan con Dios como hijo a padre? ¿A cuál de los ángeles, dice el libro de Hebreos, Dios le dijo, mi hijo eres tú? A ningún ángel. Ningún ángel es llamado hijo de Dios. Pero dice la palabra de Dios que a los que creen en Él les ha dado la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Somos identificados con Cristo. Así que tenemos privilegios de tener dirección, de tener liberación, de tener identificación. Pero hay otro privilegio más. ¿Cuál es el otro todos? Y todos el mismo alimento espiritual. ¿A qué se está refiriendo ahí? Al maná. Ahora, ¿el maná era literal o era espiritual? ¿Fue literal, Manuel, el maná? ¿Y por qué dice espiritual? Porque sabe que los teólogos liberales dicen, no, lo del maná fue una metáfora, es una forma metafórica, simbólica de describir que Dios les dio de comer, pero el maná es una fábula, no es literal. ¿Por qué usa Pablo este término espiritual?
El maná fue literal, pero es que la manera en que fue provista fue espiritual. Por eso Él lo dice de esa manera. Y ellos tuvieron provisión. Significa Dios les dio el alimento de cada día. Y el último, todos. Y todos bebieron de la roca. Es decir, tuvieron protección porque Dios protegió para sus necesidades. Y ellos pudieron experimentar a un Dios que los protegía personalmente e individualmente. Ahora, miren lo que Pablo ha dicho. Recuerden, hermanos, que Israel tuvo tantos privilegios. Tuvieron dirección, liberación, identificación, provisión y protección. Sin embargo, eso no significó nada para ellos. Miren lo que dice el versículo 5. Pero, y ahí mire el pero de la mayoría de ellos, o de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué significa? Fueron desaprobados. Ahora miremos el bosquejo entonces. Ellos tuvieron dirección, liberación, identificación, provisión y protección. Sin embargo, quedaron descalificados. Por eso Pablo nos da esta advertencia en el verso 6, que dice, y estas cosas, ¿qué dice el verso 6? Sucedieron y están escritas para exhortarnos, para amonestarnos a nosotros, para que nos despertemos. El apóstol Pablo está diciendo, yo no quiero jugar con el pecado, porque temo que si yo en mi próximo pecado, Dios me descalifique y Dios ya no me va a usar según el propósito que tenía para mi vida. Pero ¿cómo, Pablo? ¿Es posible que teniendo tantos privilegios Dios te pueda descalificar? Y él dice, sí. Recuerden el pueblo de Israel. Ellos tuvieron tantos privilegios, sin embargo, fueron descalificados. A pesar de ser todo un proyecto de bendición para las naciones, a pesar de que salieron con el poder de Dios, a pesar de experimentar el poder de Dios, a pesar de que tuvieron la libertad de Dios, a pesar de que tuvieron las promesas de Dios, dice Pablo, quedaron postrados en el desierto. Nunca se cumplió todo lo que ellos tendrían que haber recibido por la desobediencia. ¿Ves por qué Pablo está diciendo que él no juega con el pecado? Pablo había entendido algo y que nosotros debemos recordar cada día. Escúchame bien. Pablo había entendido lo que nosotros debemos recordar cada día, que es verdad, que es difícil convivir con la presión de la inmoralidad, pero siempre será más difícil convivir con sus consecuencias. Por difícil que sea convivir con la presión de la inmoralidad o del pecado, siempre será más difícil convivir con sus consecuencias. Por eso Pablo dice, yo disciplino mi vida. Yo no quiero pagar las consecuencias de la desobediencia. Y entonces ahora nos va a decir los pecados que Israel cometió. Ahora, cada vez que aparezca la palabra ellos, va a aparecer un pecado de Israel. Desde el versículo 6 hasta el versículo 10, mírenlo con detenimiento y a ver cuántas veces se encuentra la palabra ellos. ¿4 veces? Desde el versículo, a ver qué les quiero decir, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. 5 veces. Bueno, a ver, para los que estudian la Biblia, ahí usted tiene entonces los 5 pecados de Israel. Ahí tiene entonces el título para 1 Corintios 10. Usted podría predicar 1 Corintios 10 con este título: los 5 privilegios y los 5 pecados de Israel. Él nos mostró 5 privilegios, ahora nos va a mostrar 5 pecados. Es decir, que por cada privilegio que ellos tuvieron, se corresponde un pecado que cometieron. ¿Cuál fue el primer pecado que cometieron? El primer, ellos, ¿cuál es? Codiciaron. Verso 6 dice,
Pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así que, ¿cuál es el primer pecado? Codiciaron. ¿Sabe? Todo primer paso al pecado empieza, ¿sabe con qué? Con la codicia. Es un desconformismo con Dios. ¿Cómo Satanás logró manipular a Eva? Tenía todos los privilegios, Adán y Eva. ¿Y cómo él logró torcer la lealtad? ¿Cómo él los sacudió de las convicciones a Adán y a Eva? Lo primero que fue es sembrar una duda sobre el carácter de Dios. Como que Dios les estaba privando de bendiciones y le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Y mire cómo la manipuló para que ella se centre solamente en un árbol. Quiero decirle algo. Miren los privilegios que Adán y Eva tuvieron. Estaban en el huerto del Edén. ¿Cómo se imagina usted el huerto del Edén? ¿Algunos se imaginan el huerto del Edén? Yo cuando era chico, mi maestra de escuela dominical, que era una prima de David que estaba conmigo, Betty es prima tuya, ¿no? ¿Verdad? Ella era mi maestra dominical y me acuerdo, teníamos un franelógrafo, se usaba en ese tiempo. No sé si saben lo que es eso. Los más jóvenes no tienen idea. Pero bueno, eran láminas que se iban pegando y yo me acuerdo ver a Adán y Eva con unas palmeras allí, escondido atrás de una planta para que no viéramos nada raro, entre unas hojas, pero parecía el fondo del patio de cualquier casa, era un lindo jardín nada más. Pero usted no tiene idea lo que era el huerto del Edén. Le voy a dar un dato para los que les gusta estudiar y profundizar. Hay 4 referencias a Edén en el Antiguo Testamento. Una vincula a Edén con Ur de los Caldeos, en Babilonia. Hay otra que vincula a Edén con Egipto. Se menciona Edén refiriéndose a Egipto. Y otra a Jerusalén. Es decir, es una línea de 2.200 kilómetros que va desde Egipto pasando por Jerusalén hacia Babilonia. Y hay otra referencia de el Edén que la sitúa en Damasco, hacia arriba. Así que es un triángulo equilátero de 2.200 kilómetros por lado. Eso es lo que hoy se llama la media luna de la tierra fértil. No sé si el Edén estaba circunscripto solamente a eso, pero si, como dice el libro de Hebreos, el tabernáculo terrenal era un espejo del tabernáculo celestial, podríamos pensar que también el paraíso terrenal era un espejo del paraíso celestial, porque esas son las medidas que Apocalipsis da de la Jerusalén celestial. Ahora imagínense ese triángulo de 2.200 kilómetros por lado. En la superficie de un triángulo equilátero se saca base por altura sobre 2, ¿no? Eso significa más o menos que si, según la referencia del Antiguo Testamento, el huerto del Edén podría haber tenido más o menos 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Todo el país de México tiene más o menos 2 millones de kilómetros cuadrados. Sería más grande que tu país, pero lleno de árboles. Si usted pone toda la nación, todo el país, todo el territorio de México lo planta con árboles, dejando suficiente lugar para recrearse y para que haya sombras, puede plantar más o menos 21,000 millones de árboles. Esto es la población del planeta multiplicado por 3. Y había ríos, había 4 ríos, y había oro, y había piedras preciosas. Todo estaba para disfrutar. Y usted dice, ¿cómo es que ellos tenían tanto para disfrutar? Millones de árboles. Y se fue a fijar solamente en uno. Porque Satanás la manipuló para que ella, en vez de estar conforme con la provisión, esté cuestionando la prohibición. Y se obsesionó tanto con la prohibición de Dios que se perdió la oportunidad de disfrutar la provisión de Dios. ¿Y cómo logró esto? Le creó un desconformismo con Dios. Cada vez que vos sos tentado, lo que se está probando no es tu fuerza. Cuando sos tentado, no se está probando tu fortaleza, se está probando tu confianza en Dios. ¿Es Dios confiable para vos? ¿Es lo que Dios dice suficiente para obedecerle? Cada vez que nosotros pecamos,
es porque nosotros estamos sospechando que no tenemos garantías de que en este caso hacer lo que Dios dice es lo que más nos conviene. Y eso fue lo que manipuló Satanás. Y entonces despertó la codicia. Y ella había visto tal vez otras veces ese árbol, pero no lo había codiciado. Y empezó a tener un deseo que antes no tenía. Dice Pablo que esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando ellos salieron al desierto, ahora tenían libertad, tenían provisión, Dios les había dado todo. Pero en vez de disfrutar la provisión de Dios, empezaron a recordar la vida que tenían en Egipto y a codiciar las cosas viejas que habían tenido. Y la codicia nunca queda allí, siempre te lleva a otro paso. ¿Y cuál fue el segundo paso, el segundo pecado? ¿Cuál es el segundo todos? La idolatría. Dice, eso está en el verso 7, ni sean idólatras como algunos de ellos. Así que el primer pecado es que codiciaron, el segundo es que apostataron. Es decir, empezaron a poner otras cosas en lugar de Dios. La idolatría no es postrarse ante imágenes solamente. La idolatría es cuando cualquier cosa ocupa el lugar de Dios. Y entonces ellos empezaron con el desconformismo y luego entonces empezaron a poner otras prioridades y obviamente empezaron a levantar imágenes y cayeron en la apostasía, en la idolatría. Pablo no está diciendo porque sí esto. ¿Sabe por qué él menciona estos 5 pecados de Israel? Porque estos 5 pecados estaban presentes en la iglesia de Corinto. Y pueden estar presentes en tu iglesia y en mi iglesia. Y pueden estar presentes en tu vida y en mi vida. Que a pesar de todos los privilegios que Dios nos ha dado, nosotros secretamente empezamos a codiciar cosas que no son buenas. Y empezamos a poner en el lugar que estaría Dios, que tendría que estar Dios, empiezan a estar otras cosas. En tercer lugar, ¿cuál es el tercer todos? La inmoralidad, verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. La inmoralidad. Si usted mira el verso anterior, verso 7, dice, no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y usted dice, ¿a qué jugaban? Adivina a qué jugaban. Ese es un eufemismo para describir algo que empezó simplemente siendo como un juego y con una danza. Incluso dijeron, vamos a hacer una fiesta para Jehová, y empezaron los movimientos sensuales y empezaron las caricias, y el juego terminó en una orgía y en inmoralidad sexual. Todo había empezado con codicia, siguió con no dejarle a Dios el primer lugar en todo, y entonces pronto terminó en inmoralidad. Mi querido, la inmoralidad está haciendo estragos hoy en la iglesia. La inmoralidad destruyó a un hombre como Salomón, que había escrito el poema más maravilloso, el Cantar de los Cantares, para la mujer que él amaba, que aconsejó a todos que había que disfrutar con una sola mujer en la vida, pero terminó teniendo un harén. Y usted dice, qué horror tener un harén. Pero tal vez hay gente aquí que tiene un harén virtual. Un harén, no como Salomón, que tuvo 1000 mujeres, pero tienes 1000 mujeres en tu cabeza. Tienes un harén en internet. Es un harén secreto con el que estás codiciando y jugando a la inmoralidad. Y recuerden, estos pecados estaban en la iglesia en Corinto. Vuelva usted después al capítulo 5 y mire cómo Pablo denuncia la inmoralidad de un pueblo que había sido llamado a ser santo. ¿Y cuál fue el próximo pecado que ellos cometieron? Dice, verso 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron. Así que, ¿cuál es el cuarto pecado? Tentaron. Así que codiciaron, apostataron, fornicaron y tentaron. Ahora, ¿cómo es que tentaron a Dios? ¿No es que la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie? ¿Sabe qué es tentar a Dios? Es querer manipular el carácter de Dios. Es jugar con la misericordia de Dios. ¿Saben lo que hacía el pueblo de Israel? Pecaban
Dios anunciaba un juicio, se arrepentían, Moisés intercedía, Dios los perdonaba, los restauraba y entonces volvían al camino. ¿Y entonces qué volvían a hacer? Volvían a pecar y se volvían a arrepentir y volvían a pecar, volvían a arrepentir, volvían a confesar, volvían a pecar, se volvían a arrepentir, volvían a confesar y esto se les fue haciendo un juego. Es el juego que muchos han aprendido hoy en la iglesia. Peco, total, después confieso. Y eso es tentar a Dios. Miren, es tan sutil esto que muchas veces nosotros pensamos en la confesión antes del pecado. Cuando estás luchando con una tentación, empieza la opción en tu mente, bueno, puedo ceder, total, la salvación no se pierde, total, después confieso, total, Dios me perdona. Entonces es un juego muy fácil. Hay una línea que divide lo correcto de lo incorrecto. Hay una línea que divide la santidad del pecado. Y entonces nosotros cruzamos esa línea. Voy y peco, después confieso y vuelvo. Es fácil. Entonces estoy en una tentación. Como decía alguien, yo puedo soportar cualquier cosa menos la tentación. Sí, no soportaba nada. Entonces, cuando estaba bajo una tentación, ¿qué hace? Bueno, dice, bueno, peco, total, después confieso, el Señor me perdona porque Dios es un Dios de misericordia y vuelvo. Peco, me arrepiento, confieso y vuelvo. Y entonces el pueblo de Israel pecó, se arrepintió y volvió. Pecó, se arrepintió y cuando quisieron volver, Dios le dijo, ahora no vuelven más, no van a entrar en la tierra. Wow. ¿Se acuerda lo que Pablo dijo en el capítulo 9, verso 27? Yo temo que habiendo tenido tantos privilegios y habiendo sido un maestro para otros, si yo peco, puedo quedar descalificados. Recuerden qué le pasó a esto a Israel. Ellos tuvieron tantos privilegios, pero jugaron tanto con el pecado, que un día ya nada volvió a ser igual. Hay gente que tendría que estar acá, que tendría que estar en tu iglesia. Gente que tal vez fue parte del ministerio, gente que sirvió. Gente que fueron discípulos. Gente que llegaron a tener una familia. Pero empezaron a codiciar, empezaron a jugar. Fueron y volvieron. Y un día fueron y no volvieron más. Y ya nunca más sienten el ardor en su corazón cuando escuchan la palabra de Dios. Y ya no están experimentando el fuego que sentían al comienzo y ya han perdido la pasión por obedecer a Dios. Y ya Dios no les va a usar de la misma manera. Han perdido privilegios y oportunidades. Y ese es el temor de Pablo. Por eso él va a dar la última advertencia. ¿Cuál fue el quinto pecado? Y es que ellos murmuraron. No sé si tengo que explicar esta palabra. Se lo voy a decir en griego. La palabra griega es chisma. ¿Hace falta explicarla? En mexicano, ¿cómo se diría? Porque chisma es el origen de la palabra cisma. Un cisma es una división. Porque el chisme produce esa separación. Viene también nuestra palabra chisme de ahí. Es una murmuración, es un acto diabólico. ¿Usted sabe que en la Biblia solamente habla 3 veces el diablo? ¿Sabía esto? Solamente 3 referencias hay donde el diablo habla directamente. La primera vez, cuando le habla a Eva, va al hombre como raza, va a la mujer, va al hombre y le habla mal de Dios. Y le dice, ¿con qué Dios les ha dicho? La segunda vez que Satanás habla, va y le habla a Dios y le habla mal del hombre. Y le dice a Dios hablando de Job. Y Job te teme pero no lo hace gratuitamente. ¿Tú crees que Job te teme de balde? Tócale las cosas que tiene y vas a ver si no te maldice. O sea que la primera vez va al hombre y le habla mal de Dios. Y después la segunda vez va a Dios y le habla mal del hombre. Y la tercera vez va al hijo y le habla mal del padre en la tentación. Cuestionando el cuidado de Dios sobre su vida. ¿Por qué si eres el hijo de Dios no haces que estas piedras se conviertan en pan? ¿Ves que es una actitud diabólica? Es ir sembrando discordias. Vas a uno y hablas de otro y cuando estás con otro hablas de aquel otro. Es una actitud que ellos incluso la trasladaron a sus líderes. Ellos se quejaron y murmuraron contra Moisés. Las personas que Dios había puesto para pastorearlos y guiarlos, ellos terminaron murmurando.
Ahora, mire lo que va a hacer. ¿Tiene su Biblia? Mire lo que dice ahora el versículo 11. Y estas cosas acontecieron como ejemplo. ¿Ya ha leído este texto usted? Lo leyó en el versículo 6, ¿es verdad? Mírelo. ¿Ve el verso 6 cómo empieza? Ahora mire el verso 11. ¿Ves que es igual? Y están escritas para nosotros. Cuando Pablo dice esto 2 veces es por algo. Ahora mire la estructura del pasaje, lo va a ver allí. Por favor, poneme ahí estamos. Él les dio los 5 privilegios: dirección, liberación, identificación, provisión, protección. Y les dio la advertencia. Verso 6. Estas cosas son para advertirnos a nosotros. Y les cuenta los 5 pecados. Y en el verso 11, ahora lo vas a ver ahí, vuelve a repetir el verso 6 como una advertencia. Y ahí cierra el círculo. ¿Me está siguiendo? Muy bien. ¿Se acuerdan la pregunta con la que empezamos? ¿Por qué caemos? Ahora Pablo nos va a responder esa pregunta. Mira el versículo 12, lo que dice. ¿Qué dice el versículo 12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Miren en qué contexto está ese versículo. ¿Cuántas veces lo hemos citado ese versículo? ¿Se da cuenta en qué contexto está? De un pueblo que había tenido privilegios, desobedecieron y Dios los descalificó. Y Pablo dice, yo temo que a mí me puede ocurrir lo mismo y a cualquiera de nosotros. Y entonces, ¿por qué caemos? Porque nos creemos más fuertes de lo que somos. El que piensa, todo parte de lo que vos piensas de vos mismo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay un axioma que dice que ninguna cadena es más fuerte que el más débil de sus eslabones. ¿Es así? Si tienes una cadena con 9 eslabones fuertes, pero uno es débil, está roto, ¿por dónde mides la fortaleza de la cadena? ¿Por los 9 eslabones fuertes o por el que está roto? Por el que está roto, porque una cadena no es más fuerte que el más débil de sus eslabones. Si esa cadena la traccionas y tensionas para tirar algo, se va a romper ¿en dónde? En el punto más débil. Entonces, préstame atención a esto, la fortaleza siempre se mide por la debilidad. Tú no puedes medir tu fortaleza por lo que estás haciendo, por tu ministerio, por tus dones, porque tú no eres más fuerte que el más débil de las áreas de tu vida. Y nosotros siempre nos sentimos más fuertes de lo que en realidad somos. Después que terminé el primer año del seminario, cuando volví a mi casa, mi madre me preguntó, ¿y cómo estás espiritualmente? Yo le dije, 10 puntos. Y ella me preguntó, ¿y quién te puso la nota? Porque nosotros nos evaluamos así a nosotros mismos. Pero el secreto de la fortaleza, a ver, voy a decirlo en un término de Pablo. Esto es una paradoja paulina. Pablo dijo así, el secreto de la fortaleza es tener conciencia de la propia debilidad. Lo repito, el secreto de la fortaleza es la conciencia de la propia debilidad. ¿Sabe cómo dijo Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuándo soy fuerte? Cuando recuerdo que soy débil. ¿Cuándo puedo estar más seguro y ser fuerte? Cuando no me tomo permisos en mi vida. No me tomo licencias. No, yo total lo puedo manejar. Me puedo exponer a ciertas cosas. Total lo puedo manejar. No, yo no soy fuerte, soy débil. Puedo caer en pecado en cuestión de segundo. Tengo una inclinación natural al pecado. Por eso no me expongo al pecado. Y entonces Pablo termina su argumento diciendo, pero hay una palabra de aliento. Versículo 13. Dice así. Y con este texto terminamos. Porque no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no los dejará ser tentado más de lo que puedan soportar, sino que les dará también, juntamente con la tentación, la salida. Ahora voy a parar allí. Presta atención que ese texto no es lo que nosotros creemos que dice. Porque nosotros vemos que si Dios me da una prueba,
bueno, después me va a dar una salida. ¿Y cuál es la salida? Y nosotros pensamos que es la solución al problema. Es decir, si un hermano se quedó sin trabajo, ¿no es cierto? Vos vas a alentarlo y dices, bueno, la Biblia dice que si Dios te da una prueba, te va a dar una salida. Así que espera que Dios te va a dar la salida. ¿Cuál sería la salida para él? Que Dios le dé otro trabajo. ¿Es así? Pero no es eso lo que el texto está diciendo. Y si a esa persona se le murió un familiar, tú dices, bueno, el Señor te ha dado esta prueba, pero el Señor te va a dar la salida. ¿Y cuál es la salida? Si se murió la suegra, por ejemplo. Pues ya eso es una salida, ¿no? Pero ¿cuál sería la salida? Note que el adverbio de modo, juntamente, significa que en el mismo momento que te da la prueba, no después, en el mismo momento que te da la prueba, juntamente con la prueba, simultáneamente te da la salida. ¿Cuál es la salida? ¿Qué termina diciendo el texto? Para que puedan soportar. Entonces la salida no es la solución necesariamente a un problema. La salida siempre es la fortaleza que Dios nos va a dar para que podamos soportar. No hay ninguna excusa para el pecado, dice Pablo, porque si Dios nos ha dado su espíritu, nos ha dado la fortaleza para que podamos soportar. ¿Ves por qué Pablo tenía miedo de pecar? Él no quería jugar con el pecado, porque Israel fue y vino tantas veces y una vez no pudo volver más. Había jugado con el temor de Dios. Qué importante que es, hermanos, que podamos nosotros tomar conciencia de nuestra propia debilidad para decir, yo no puedo construir una vida sólida, no puedo tener fundamentos firmes, no puedo tener un compromiso sostenible en el tiempo, no puedo tener convicciones si no entiendo que soy débil y necesito cada día de la gracia de Dios. ¿Saben que hay un doctor americano, el doctor Cain O'Neill, que fue quien realizó la primera operación con anestesia local? Fue el 15 de febrero de 1921. Y él, para demostrar, hasta ese momento se había empezado a operar con anestesia, pero se hacía una anestesia general para cualquier anestesia. Y él quería demostrar que una persona se puede operar con una anestesia local. Y por eso ese día él se operó a sí mismo de apéndice. Se hizo una autooperación para demostrar que uno puede operar anestesiando solamente una parte. Y se operó a sí mismo. La primera operación con anestesia local fue un doctor que se operó a sí mismo. Y yo quería proponerles en esta mañana que sería un buen ejercicio que nosotros tomemos esta palabra para hacernos una operación a nosotros mismos. Porque a veces cuando nosotros escuchamos una advertencia como esta, siempre estamos pensando qué bien que le hubiera venido a tal persona. Qué lástima que no vino fulano. Y empezás a mirar para alrededor a ver, a qué menos mal que aquel vino, a este le hace falta. Pero ¿sabe qué? Pablo se operó a sí mismo con este principio. Él dijo, yo pongo mi cuerpo bajo disciplina. No quiero jugar con el pecado. Quiero vivir una vida con convicciones y con un fundamento firme. Y cada uno de nosotros tiene que tomar hoy el bisturí delante de Dios, el bisturí de su palabra, la espada de su palabra, que puede penetrar y partir el alma y el espíritu, penetrar y examinar nuestros pensamientos, para que nos demos cuenta que si estamos jugando con el pecado es algo que Dios aborrece, que Dios nos está llamando a una vida de compromiso y santidad. Él lo ha dado todo por nosotros y no espera menos de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros pueda decirle en esta mañana, Señor, yo quiero rendir mi vida a ti. Quiero tomar un compromiso de obediencia, de fidelidad, de santidad. Oh Señor, tantas veces he jugado con el pecado y si me has dado la oportunidad de no descalificarme, si me has dado la oportunidad de que pueda servirte, oh Señor, yo no quiero perder ese temor. Quiero pensar que tal vez el próximo pecado puede significar que Dios ya no me va a usar de la misma manera.
No quiero jugar con la santidad. Dice la palabra de Dios, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Vivamos para Dios. Vivamos para aquel que lo dio todo por nosotros. No juguemos con su gracia, su misericordia y su perdón. No hay mejor manera de vivir que vivir para nuestro Señor y Rey. Amén, amén y amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Oramos que sea sellada con tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Que puedas levantar de aquí una generación de hombres y mujeres que van a decir: Señor, quiero vivir para ti. Cuidaré mis labios, mis ojos, mis palabras. Cuidaré, Señor, mis pensamientos. Tomaré esta actitud que aprendí esta mañana del apóstol Pablo. Señor, quiero estar consciente de que soy débil y que no puedo jugar con el pecado. Quiero apartarme de todo aquello que te desagrada. Quiero vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.